Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. En este episodio conversaremos con Cristóbal sobre un ensayo del italiano Italo Calvino, un escritor y periodista del siglo pasado. El ensayo que trabajaremos está contenido en la obra ¿Por qué leer los clásicos? Y es obviamente el ensayo que nombra la obra. En este ensayo, el italiano se dedica a dar una serie de definiciones de qué es un clásico y por qué tiene un valor intrínseco en sí mismo el leerlo, para proceder luego a lo largo de la obra a analizar distintos clásicos que él considera para armar finalmente su biblioteca ideal de libros que deben ser leídos, entre los que analiza La Odisea, Jenofonte, Ovidio, etc. No sé qué te pareció a ti, Cristóbal. Me gustaría partir con la primera definición que da, porque como dije, una serie de definiciones de qué podría ser un clásico. Me gustaría partir con la primera que da. Cito, dice: los clásicos son esos libros de los cuales suele oírse decir, estoy releyendo, y nunca estoy leyendo. Mira, me pareció muy interesante porque luego habla de que, bueno, esto no vale para los jóvenes. Pero entre nosotros no se escucha tanto el estoy releyendo, y cuando se escucha el estoy releyendo es porque pasa a relacionarse con otra de las definiciones que da más adelante. De que tú encuentras tu clásico y te defines o con él o contra él. Entonces a nuestra edad cobra otro sentido esa definición, porque el estoy releyendo pasa a significar este es mi clásico y por eso estoy leyendo este y no siguiendo formándome con otro. Otra cosa que en realidad igual me llamó mucho la atención fue que a pesar de estar fundado en la noción de clásico en la literatura, mucho de lo que se dice se puede extrapolar a otras áreas de las humanidades. Estoy pensando, por ejemplo, en la filosofía, donde el filósofo antiguo interpela a su contemporáneo de la misma manera que lo hace con el lector actual. Obviamente el caso de la filosofía es distinto porque hay problemas perennes, pero es algo que también podría darse en el cine, por ejemplo. De hecho, iba a ir para allá después, porque precisamente esta primera definición que da de que el clásico es el libro que se relee tiene mucho que ver con algo que habla varias veces a lo largo de la obra, que es el hecho de que el clásico de cierta manera no puede ser realmente leído precisamente porque tú no puedes desprenderte del peso que tiene. Él lo usa con un ejemplo muy bonito, que es tú no puedes leer la Odisea sin saber qué es la Odisea, independiente de que sea tu primera lectura. O sea, no puedes leer la Odisea sin saber a priori que Odiseo diseña el caballo de Troya. Y así miles de cosas más. No puedes como desprenderte del bagaje cultural que tiene el libro. Como que el libro toma una marca a lo largo de la historia de las distintas culturas, civilizaciones por las que pasa. Y así mismo esas civilizaciones lo marcan de forma permanente. Por eso me gustó mucho una definición que usa también más adelante, que dice: llámese clásico a un libro que se configura como equivalente del universo, semejante a los antiguos talismanes. De cierta manera el clásico es un universo en sí mismo, y por eso mismo el clásico se tiene que leer directamente y no desde el ensayo crítico. Es muy duro con los ensayos críticos sobre. Muy interesante la forma en que lo pone, porque dice, el clásico es el libro que impulsa muchas críticas y muchos discursos sobre él, pero que al mismo tiempo se preocupa o está activamente sacándose de encima todo ese polvo, y que vendrían a ser las críticas que se hacen sobre el ensayo. Y por otro lado también con estos reduccionismos que se dan muy propios de nuestra época, muchas veces ideológicos, sobre algún clásico, de cómo puedes reducir un clásico a un grupo de autores que comentan el texto, limitándolo a una alegoría, y que muchas veces es funcional, o sea, es solamente ideológica, que no lo deja hablar por sí mismo. También es muy relevante lo que decías tú, de que el clásico es imposible conocerlo si no lo vas a conocer de primera mano, pero al mismo tiempo es imposible acercarte a él sin haber oído de él antes. Esta idea de universalidad finalmente. También hace esa misma comparación, haciendo la comparación con el libro moderno, el libro sea un ensayo crítico, sea un libro moderno, trata muy tangencialmente el tema de cómo un libro se vuelve un clásico de cierta manera. No sé si te acordáis que dice en un punto como: estoy leyendo tal autor que aún no es un clásico pero tal vez llegue a serlo. Y de hecho la contratapa del libro termina con una frase que es: el resultado de todo ello es una obra que se ha convertido a su vez en un clásico. O sea, esta idea de que no puede, muy relacionado con el último capítulo también, la tradición, lo clásico. Tradición es como un concepto de la misma familia que lo clásico. No puede estar cristalizado, sino que precisamente está abierto a que la humanidad de cierta manera vaya complementándolo y vaya rellenándolo. Que cada hombre tiene sus clásicos. Obvio, hay una gran biblioteca, hay libros que no son clásicos nomás. Por nombrar un libro que a mí me encanta y que lo leí demasiadas veces de niño y todo, pero sé que no es un clásico, por ejemplo la saga de Percy Jackson. Una saga entretenida, pero nunca va a ser un clásico. Tal vez yo nunca lea por otro lado Flaubert, que no lo he leído por ejemplo, pero yo sé que es parte del mundo de los clásicos, pero no es mi clásico. Como si es mi clásico El Señor de los Anillos, por ejemplo. Como ese proceso en que se va convirtiendo. Vuelve un poco a elaborar la idea que presentaba al inicio.
cómo se relaciona el clásico con el tiempo. Habla también de cómo cuando tú lees un clásico, este se incrusta inmediatamente en una genealogía de otros clásicos que dejan la actualidad de ruido de fondo, como lo dice Calvino, pero que tú puedes sentir cómo fluyen. Y al mismo tiempo está esta idea del clásico contemporáneo, que tú puedes distinguir entre un libro viejo, que es simplemente viejo, que nunca sobrevivió a su autor o a su época, que no logra interpelar a otras épocas, y que en ningún caso es un clásico. Y también hay libros que son muy modernos, muy actuales, entre esos El Señor de los Anillos, que no es un libro que tenga 300 años tampoco, y que de cierta manera se constituyen como clásicos muy rápido. Bueno, el caso del Señor de los Anillos también puede ser porque la fantasía tampoco es un género que haya sido, por lo menos en su faceta moderna, explotado hace mucho tiempo. Entonces, comparativamente también es un texto bastante temprano. En realidad, cualquier fantasía escrita después de Tolkien se basa en Tolkien. Pero también es algo que queda bastante claro en el cine. Por eso te decía que tiene un gran potencial este ensayo de extrapolarlo al clásico como fenómeno más allá de la literatura. En el cine tú tienes obras clásicas que son hechas hace 10 años. También tienes obras clásicas de la época de oro, de los 70, El Padrino, por ejemplo. Y también tienes obras clásicas del apogeo temprano del cine, de Orson Welles, Citizen Kane y todas estas cosas que le gustan a los historiadores del cine. Lo que se me ocurría con esta idea de el clásico que se hace rápido es que podría también darse una lectura sociológica un poco. En la medida de que el mundo está más intercomunicado, en la medida de que todo fluye más rápido, también el tiempo pareciera ser, desde una perspectiva nuestra, moverse más rápido. Un clásico se consolida muy velozmente hoy en día. ¿Por qué? Porque la biblioteca de películas, por ejemplo, es una biblioteca relativamente chica. O sea, las primeras grandes películas, como grandes, son de los años 40, lo que el viento se llevó, que ahora está funadísima. Pero de cierta manera, como la biblioteca de opciones es más chica, asimismo una buena obra resalta mucho más en esa biblioteca, que es algo que no pasa en los libros, por ejemplo. En los libros tenéis tal cantidad de masa, un volumen tan grande, es muy difícil que un libro se consagre como un clásico, a pesar de que hoy en día también es más rápido. Hay clásicos instantáneos, o sea, si uno lo piensa, toda la literatura del siglo XIX no es tan abismalmente vieja. Es muy interesante también en el mismo sentido la relación que trata del clásico con la actualidad, de que una de las definiciones que da es que el clásico es aquella obra que deja como ruido de fondo a la contingencia, pero que al mismo tiempo no se puede desentender de ella. El bestseller es todo lo contrario, es un libro para la contingencia, muchas veces funcional, hecho para venderse mucho masivamente, pero que en un año más nadie lo va a recordar. Tal vez un año un poco exagerado, pero... No, pero depende del libro. Como si estos libros de youtubers, por ejemplo, es un libro que en un año nadie lo va a recordar. El último libro de Ignacia Antonia que se vende, o el de Baradit, por ejemplo, son libros que en 2 años nadie recuerda haber leído. Obviamente hay otros que tienen gran valor. Habría una distinción, y es que el libro escrito con mera finalidad comercial nunca va a poder ser un clásico. O sea, el libro que escribe el youtuber nunca va a poder ser un clásico porque no tiene aspiración a ser un clásico. No contiene en sí mismo ese elemento. Porque no sobrevive el autor en el fondo. Claro, es un libro que es totalmente banal, si se quiere, es para entretenerse. No tiene nada de malo que no aspire a ser un clásico. Cumple la función que tiene. Adopta un criterio funcional, no artístico en ese sentido. Algo que también puede llevar a la pintura o a la arquitectura, como lo hicimos en el capítulo pasado. Bueno, es una crítica muy clásica a la sociedad de consumo de la arte, al final. Cuando el arte se convierte en un bien de consumo meramente y no en una expresión humana. Pero lo que voy que, de cierta manera, esos libros nunca van a aspirar a ser un clásico, muy difícilmente. Puede pasar que un libro que fue en su origen funcional se convierta en un clásico. Tenemos el caso del Príncipe. El Príncipe es un libro que Maquiavelo escribió para ser funcional. Hay otro ejemplo, obviamente. Se habla mucho de Greneira, también probablemente fue un libro escrito para complacer a Augusto. Pero eso es una excepción, finalmente. Eso es muy claro en la historia, además. O sea, para terminar un poco esta idea de la forma en que se relacionan las humanidades con su pasado, que si no me equivoco, esto lo saco de Alejandro Vigo. Él comentaba algo así como que la ciencia exacta se relaciona con el pasado de una manera progresista lineal. Y daba el ejemplo del manual de medicina. El último manual de medicina, de pleno derecho, o sea, en el acto, deroga todo el resto de los manuales de medicina hacia atrás y los deja acotados a la historia de la medicina. Cuando en las humanidades pasa todo lo contrario. En las humanidades, el último clásico, la última película, la última edición de un libro, lo que hace es precisamente resignificar en muchos sentidos la obra anterior o la época anterior o el movimiento anterior. Incluso los libros que tú pudieras alegar un poco más que son funcionales, ¿cachai? Como las historias, pasa todo lo contrario de lo que pasa en la medicina. O sea, una historia clásica tiene mucho valor precisamente porque fue escrita hace mucho tiempo sobre algo que pasó hace aún más tiempo que la que podría tener, no sé, un manual de medicina del siglo V. Estoy dándole vuelta un poco a esta idea que dijiste de la traducción. Las traducciones también pueden ser clásicas. Hay traducciones clásicas de los clásicos. Y hay gente que le gusta leer esa traducción por un elemento u otro. Hace muy poco leí La Odisea en una versión de Alianza,
en prosa, y dedicaba obviamente todo el prólogo a discutir el tema de la traducción. Entonces analizaba como las distintas traducciones que habían habido al español, que resulta que son bien tardías, pero es súper interesante porque al final hay toda una discusión docta de cuáles son las versiones que uno debería leer según cómo están traducidas. Si en prosa, si en verso, si replicando el sistema del ritmo que tiene la obra original, o simplemente desechar el tema del ritmo en pos de poder contar la historia de la manera más similar. Esto es una discusión, y de hecho hay gente que dice que hay versiones que no se tienen que leer porque no están mal logradas, y otros la defienden a muerte porque son versiones clásicas. Algo que totalmente queda claro en la Biblia. Oye, para terminar, si tuvieras que elegir una de las definiciones que da, ¿con cuál te quedas? Yo creo que la que más me dejó pensando fue la tercera, cuando dice que los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose en el inconsciente colectivo o individual. Trata también este tema del conocimiento por oídas del clásico, de todos estos clásicos o libros conocidos, obras, autores, que todo el mundo conoce, incluso gente que está lejos del mundo de las humanidades y que inspira a la cultura popular por todos lados, al punto en que mucha gente no conoce que ciertas ideas provienen de cierto clásico, que es algo que a mí también muchas veces me ha pasado, que estoy leyendo algo o veo alguna película y descubro por primera vez una idea que luego se replica por todos lados de la cultura popular, y es súper entretenido descubrir que, mira, de aquí viene esta idea, acá por primera vez como que apareció y luego todo el mundo lo tomaron desde acá, a tal punto en que se perdió el rastro desde quién lo hizo primero. Sí, de hecho, esa definición cuando la trabaja un poquito antes, porque trabaja primero esa idea y después da la definición, es algo muy interesante, que decía como un clásico es un libro que de cierta manera es absorbido por nuestro inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta, y es la génesis de una idea o una forma de ver el mundo que tenemos, pero que no somos conscientes de que fuese clásico. Y ahí vuelve también en la idea de la relectura. O sea, es importante releer los clásicos, porque cuando releo ese clásico me doy cuenta, de aquí viene esto que yo creía. Me gustó mucho eso, como el carácter formativo de nuestro ser que tiene el clásico. Y por qué es tan distinto la lectura de juventud con la lectura, como la relectura. Sí, por último también me parece muy entretenido como el disclaimer que hace al inicio. Bueno, cuando hablamos de clásicos, todo el mundo siente una especie de vergüenza o algunos sienten vergüenza de libros que no han leído, que son clásicos que deberían haber leído pero que nunca han leído. Y dice como, bueno, pero acostúmbrense porque siempre va a quedar un gran número de libros que nunca vais a leer, ¿no? Que van a escapar, que la lista en el fondo es interminable y que se te van a escapar. Claro, que es una advertencia que sirve también como vacuna en contra del esnovismo, o sea, nadie ha leído todos los clásicos. Esto es algo que se lo escuché a un tipo que hacía clases, creo que de filosofía, que decía, bueno, yo cuando comencé a hacer clase, en realidad me compliqué un poco porque llegué a la sala con un gran número de autores que son clásicos, que debería haber leído cualquier profesor de la cátedra que estoy dictando, pero que yo nunca leí. Entonces, ¿qué pasa si yo nunca leí a Hobbes, por ejemplo? Nunca me senté a leer el Leviatán. ¿Cómo puedo estar hablando de teoría política? Bueno, no usaba el ejemplo de Hobbes porque en realidad igual es un poco más fundamental, pero creo que era de filosofía y trataba como, no sé, Spinoza, algo así. Bueno, yo nunca leí a Spinoza, no tengo idea. Y ya esto sí para cerrar, me gustaron dos partes del ensayo, una que voy a citar y otra que voy a mencionar. Una que va como a la mitad en que dice: no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino por amor. O sea, la idea de que el clásico es para cultivarse a sí mismo y se lee por el clásico mismo. Y por eso mismo, repitiendo esta idea, dice hacia el final del ensayo, y dice: la única razón que se puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy, y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.